כי סאבי במים יתחוו אני ובני יוברג'ויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה תוך כי סאבי במים יתחוו אני ובני יוברג'ויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיבה Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, sean bienvenidos a este Shabbat Mishpatim, un Shabbat muy especial en este año 5782 y hoy vamos a abordar esta porción que es una porción que va a tratar de temas de la vida cotidiana en su mayoría, con el tema Mishpatim, la verdadera justicia social. Las lecturas para hoy son Éxodo 21, del 1 al 24, 18, Jeremías 34, 8, 22, 33, 25, 26, la porción del Brit Hadashah, Marcos 1, 1 al 2, 28, y el salmo de hoy es el Salmo 72. Ciertamente esta porción, como ya les he mencionado, va a tratar de asuntos que tienen que ver con el día a día, la vida cotidiana. También van a haber temas que están vinculados a la entrega de la Torá, ya casi al final de la porción de hoy, que vamos a ver también en las próximas porciones una pausa para hablar un poco acerca del tabernáculo que va a ser la próxima semana. Pero en sí, el tema de hoy, Mishpatim, habla acerca de este aspecto. Y es muy importante entender que una vez que la Torá es entregada en Har Sinaí, es decir, de manera oral en el monte Sinaí, aún no han sido entregadas las tablas. Es muy importante recordar este punto, que como explicábamos la semana pasada, el Señor pues da la entrega de la Torá a Israel y que luego, después de los dos primeros mandamientos, como decíamos la semana pasada, Moisés termina transmitiéndole a los hijos de Israel los 8 mandamientos o las 8 palabras, las 8 palabras restantes de las 10 palabras. Y luego de allí, el Señor empieza esta porción, nos habla acerca de cuestiones que tienen que ver con el día a día, la relación con el prójimo, con las propiedades, con todo aquello que tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos ser justos desde el punto de vista social. Muy distinto a la idea de justicia social que se tiene hoy en día, porque no es simplemente únicamente ver por la causa del pobre, como muchos han querido mencionar en la llamada teología de la liberación o en los movimientos que se dan a finales del siglo XIX, la búsqueda de una sociedad utópica, si no se trata de hacer las cosas de manera correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estos aspectos que vamos a abordar en el día de hoy son principios específicamente que nos ayudan a nosotros a tomar decisiones en el día a día. Bien, vamos a hablar un poco acerca de esta porción. Hoy va a ser una porción un tanto instructiva. No vamos a hablar mucho de aspectos que tienen que ver con la parte de Haggadah, es decir, de historias morales, sino vamos a hablar un poco de Halajá, que tiene que ver con la forma de proceder, el camino a seguir como creyentes. Y es muy interesante, hermanos, y aquí quiero hacer un paréntesis, que si nosotros nos fijamos en la mayoría de las cartas de Rav Shaul, del apóstol Pablo, e inclusive
Si vemos algunos capítulos que son mencionados en las cartas de Juan o en el propio Jacobo y Santiago, vemos que siempre hay una alusión en las epístolas acerca de la forma de proceder de los creyentes dentro de la iglesia del primer siglo. Cómo hacer, cómo tratar, cómo deben ser las relaciones entre los creyentes, sobre todo porque son personas que no provienen directamente del judaísmo y en muchos casos pues no llevan las mismas prácticas que el pueblo de Israel. Entonces es muy importante nosotros hacer énfasis en Mishpatim. Vamos a hablar un poco acerca de la porción de hoy. Y antes de iniciar vamos a dar una pequeña introducción y un repaso. En este momento yo quisiera aclarar que el tema de hoy o la parashá de hoy tiene por título Mishpatim, el singular es Mishpat. Mishpat significa juicio, Mishpatim serían juicios y son los Mishpatim, como les conocemos, trata acerca de preceptos, ordenanzas, juicios que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Es muy importante, hermanos, que podamos quitar de nuestra mente esta idea de que se tiene acerca de que la Torá es sinónimo de ley. Torá significa instrucción de Dios y la Torá está dividida es muy importante recordarlo, está dividida en tres, vamos a decirlo así, grandes ramas o clasificaciones dentro de lo que nosotros llamamos como parte de la instrucción de Dios. Está la mitzvah o las mitzvot en el plural, el mandamiento literalmente, que es una orden divina general. Están los hukim, que son estatutos, que son leyes divinas perpetuas que no se cuestionan. Tal es el caso, por ejemplo, de como dicen los rabinos, hay un hok en el aspecto de hoy de no mezclar la leche con carne. Hoy la porción menciona esta parte y los rabinos pues en la Edad Media, en las discusiones talmúdicas establecen que pues se trata de no comer productos lácteos con carne y que hay una serie de estipulaciones en cuanto a esto. Y mencionan los rabinos, bueno, no hay una explicación lógica en cuanto a este asunto, aunque se quiera darlo desde el punto de vista científico acerca de la lactosa, en fin, y la situación en el sistema digestivo. Sin embargo, es un hok, es un estatuto, es una ley divina que no se cuestiona, que se cumple, pero que realmente pues los rabinos interpretaron posteriormente a que no se puede comer leche con carne, a pesar de que la ley literalmente es no cocerás el cabrito en la leche de su madre, una práctica muy antigua entre las sociedades, sobre todo entre los pueblos como el pueblo de Canaán. Es muy interesante que los hukim, como por ejemplo el tema de la vaca roja, también es un hok, es algo que pues no tiene una explicación lógica, pero que es una ley divina que no se cuestiona. Y como dicen los sabios, pues en los días de Mashiach será explicado este estatuto. Claro está, hay un principio que rige todos los mandamientos, toda la Torah de Dios tiene una serie de, como columna vertebral, principios para regir nuestras vidas. Está también los Mishpatim, que es la porción de hoy, que trata acerca de juicios, ordenanzas, preceptos para con el prójimo y trata acerca de nuestras relaciones como sociedad, no solamente como sociedad, sino como comunidad. También las relaciones con aquellos que no forman parte de Israel, cómo nosotros nos relacionamos.
En fin, es una serie de reglas generales que nos ayudan a llevar adelante una sociedad justa y que, por cierto, como siempre lo hemos mencionado, hay un principio subyacente en cada uno de estos puntos. Y hoy vamos a hablar un poco de ello, ver cómo esto se aplica, cómo Mishpatim también nos habla acerca de cómo podemos tomar decisiones correctas, cómo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. En años anteriores hemos hablado acerca de que Mishpatim nos ayuda a que podamos instaurar el reino de Dios. Hemos hablado un poco de ese asunto, hace unos 3 años atrás hablábamos de ese asunto. Sin embargo, hoy nos vamos a dedicar a desmenuzar cada uno de estos principios y ver qué es lo que nos explica los sabios y qué es lo que existe en la tradición judía para poder entender un poco las entrelíneas de esta porción de hoy. Vamos a pasar entonces ahora a nuestra introducción y vamos a ver que la porción de hoy comienza en hebreo con las palabras Ele hamishpatim asher tasim lifnehem, que podemos traducirla literalmente como estas son las leyes, estos son los juicios dentro de los cuales debes situarte. Los rabinos explican, bueno, en la porción anterior, en la porción Yitro, nosotros vemos que estamos en Har Sinaí, acabamos de recibir las 10 palabras, la Torah, en un nivel espiritual muy elevado, y de repente la siguiente porción ya no nos habla de ese aspecto tan espiritual como empezaba la parashá anterior en las 10 palabras, que hablaba acerca de las primeras tablas que nos habla de nuestra relación con Dios y las segundas tablas que nos hablan de la relación con el prójimo. Y vemos que realmente la porción de hoy nos va a hablar acerca de cuestiones que tienen que ver con nuestras forma de proceder los unos con los otros. Los sabios explican que estas palabras de introducción, Ele hamishpatim asher tasim lifnehem, son palabras que deben ser no únicamente mencionadas o transmitidas hacia el pueblo, sino que deben ser internalizadas y absorbidas por cada uno de nosotros. Es decir, que lo que vamos a estudiar a continuación debe ser nuestro norte para poder llevar adelante nuestra vida. Van a ser principios, valores que van a regir nuestra conducta y nuestra forma de proceder y que realmente nos van a ayudar a nosotros a llevar adelante una sociedad justa. De nada sirve que nosotros podamos decir, bueno, creemos en Dios, conozco acerca de Él, puedo explicarlo muy bien, conozco las tradiciones, conozco las tradiciones bíblicas, etc. O el Midrash, o el Talmud, o la Tanaj, o el Brit Hadashah. Si realmente estas palabras no nos transforman de manera interna, como decíamos la semana pasada, hasta alcanzar la madurez y la plenitud del Mesías. Mishpatim trata de elementos básicos del derecho civil. Cómo debemos tratarnos los unos a los otros, cómo debemos cumplir con nuestras
obligaciones financieras, fiduciarias, justicia y equidad con los otros seres humanos. Y por eso los sabios de Israel dicen, bueno, antes de recibir la Torá por completo, el ser humano debe de estudiar Mishpatim, para que seamos seres bondadosos, decentes y rectos, que respetemos el ser, la dignidad y la propiedad de otros. Una vez que hayamos cumplido con todas estas cosas, dice Adonai, entonces podré entregarles la Torá para ser un pueblo santo, una nación santa, Goy Kadosh. Es muy interesante esta cita de los sabios porque realmente una de las cosas que menciona el Brit Hadashah, el propio Juan menciona más adelante en una de sus cartas, Juan hace mucho énfasis acerca de la relación entre los seres humanos y nuestra creencia en Dios, ¿no? Debe estar de la mano una de la otra. Por eso es que Mishpatim nos va a hablar a nosotros de cómo debemos proceder para tener una sociedad justa, equitativa, desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista de la sociedad de hoy, porque nos equivocamos muchas veces en pensar que igualdad tiene que ver mucho, y libertad tiene que ver mucho con ideas de la Revolución Francesa y la parte de después de la Segunda Guerra Mundial, ideas que realmente pues no guardan en muchas ocasiones los principios y las líneas que son demarcadas en la Torá. Hoy vamos a hablar un poco, hermanos, de todos estos aspectos y vamos a iniciar con la ley de los sirvientes que se encuentra en Éxodo capítulo 21, versículo del 1 al 11. En esta porción Moshe le enseña a los hijos de Israel qué es lo que debe procederse, cómo debe procederse en el caso de que un judío robe dinero y no pueda devolverlo. Debe ser entonces, dice la Torá, vendido como sirviente a otro judío. El periodo de tiempo por el cual esta persona es vendida no puede ser mayor a 6 años, porque luego en el 7º año, dice parte de lo que leemos aquí en la porción, debe ser puesto en libertad. Después del 6º año, en el 7º año, es colocado en libertad. Los jueces del Beit Din, es decir, de la casa de juicios, van a tomar a este ladrón, lo venden y le entregan el precio de esta venta a la persona a quien le robó. Aunque el ladrón haya pecado y es castigado de acuerdo con lo que menciona la Torá, convirtiéndose en un esclavo prácticamente, la Torá menciona que el amo debe tratarlo bien. Y los sabios explican un poco acerca de esto, ¿no? Explican una serie de reglas importantes en la tradición oral. El amo que compra un sirviente judío no puede venderlo a nadie más, es una de las cosas importantes. El amo debe dar a su sirviente la misma comida que él come. Si come carne, su siervo también debe comer carne. También el amo no debe dormir en una cama mucho más cómoda que su sirviente. Ambos deben tener el mismo estatus, deben tener las mismas condiciones. El amo no puede asignar a su sirviente judío trabajos humillantes, tampoco a trabajar las 24 horas del día, es decir, de que obligarlo a trabajar de noche. El amo debe dar a su sirviente hebreo, puede dar a su sirviente hebreo una esclava cananita, y la porción de hoy habla un poco acerca de eso, que si él le da una esposa, cuando él salga libre, la esposa y sus hijos quedan como propiedad del amo. Sin embargo, si él quiere quedarse con su esposa y sus hijos, entonces pasa a un proceso que vamos a explicar a continuación.
Es muy importante todos estos aspectos que les acabo de mencionar para poder entender un poco acerca del principio que subyace de esta ley de los sirvientes. Observe que aquí en esta porción de la Torah, en este Mishpat, una de las cosas que el Señor trata de explicarnos en la Torah es que debe haber justicia. A pesar de que esta persona está siendo culpada por algo que cometió, es decir, está pagando la deuda de haber robado al otro, eso no hace con que la persona deba ser menospreciada. Y observe que los sabios explican que a pesar de que esta persona está trabajando como sirviente, debe recibir un buen trato. ¿Sí? Y esto no solamente se aplica en los tiempos bíblicos, también se trata de los tiempos actuales y debe ser parte de las relaciones, inclusive empleado-empleador, ¿sí? Si lo vamos a traducir a nuestros días, a nuestro tiempo. Es muy importante que veamos de que sí, este es el trato que recibe una persona que ciertamente se equivocó, pero que Dios en justicia dice da esta orden al amo de que debe de seguir una serie de reglas y dar ciertos derechos a la persona que está como sirviente. De la misma manera, nosotros pues haciendo aquí un paralelo con nuestro día a día, de la misma manera también nosotros debemos de proceder en nuestros días. La porción de hoy también habla acerca de que la persona que ha trabajado durante 6 años queda en libertad al 7º año. Pero si esa persona quiere continuar con su amo, va a procederse con una ceremonia que es conocida como Evet Nirtzah, es decir, el sirviente cuya oreja ha sido perforada. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué realmente es esta tradición? Y es muy claro, quiero mencionarles que la abertura que se hace, la perforación que se hace, no es en el lóbulo de la oreja, es en el cartílago, ¿sí? Y esa perforación se hace en la jamba o en el dintel de la puerta de la casa del amo. Curioso, porque en ese lugar es que nosotros colocamos la mezuzá, es decir, aquella cajita que contiene el texto de Deuteronomio y que se nos coloca como mandamiento que debemos colocar estas palabras en los marcos de nuestras casas y nuestros portones, ¿sí? ¿Y por qué? Se preguntan los rabinos. Bueno, ¿por qué esta ceremonia debe ser realizada si el sirviente, disculpe, desea continuar con su amo? Los sabios explican. Todos nosotros somos siervos de Dios. Es más, en la porción anterior nos menciona claramente que el Señor, que Hashem, nuestro Dios, es nuestro amo. Y que Él nos sacó de la servidumbre de haber servido al faraón para ser ahora siervos suyos. Cuando un judío comete un error como este, que es mencionado en la ley de los sirvientes, es vendido como esclavo, pero él paga su deuda y está en libertad nuevamente,
si él decide continuar con su amo, entonces está aceptando que la soberanía de él está en manos o su vida está en manos de su amo y no en manos de Hashem. Entonces Dios dice, bueno, hay que hacer una ceremonia, Evet Nirza, porque esa persona ha querido escuchar la voz de su amo, pero no la voz de Dios. Curiosamente que vemos que la persona es colocada específicamente en el dintel, en el mismo lugar donde fue colocada la sangre del cordero, y que es el símbolo de que el Señor nos liberó de la esclavitud en Egipto. Y es el lugar donde se coloca la mezuzá. Entonces vemos allí, es muy interesante, Dios no prohíbe que la persona continúe con su amo, porque puede ser que la persona ama a su esposa, a cananita, ama a sus hijos, no quiere dejarlo y desea continuar con su amo. Pero ¿por qué Dios hace esto? Explican los sabios. Nadie puede servir a dos señores, porque va a amar más a uno y aborrecer al otro. Pero Yeshua lo menciona, ¿verdad? Entonces, si una persona sigue siendo esclava, es decir, sigue sirviendo a su amo, no va a tener la libertad de poder hacer muchas cosas, de poder estudiar la Torah, de poder llevar adelante una vida para cumplir los preceptos de Hashem. ¿Por qué? Porque está muy compenetrada exclusivamente su vida. Primeramente debe cumplir con su amo, y entonces estaría como que dividida esa parte de servir a Dios y servir a su amo. Esto se aplica muy bien en nuestra vida, hermanos. ¿Hasta qué punto hoy en día ya no somos siervos, no somos esclavos? ¿Hasta qué punto nuestros trabajos nos acercan o nos alejan de Dios? Y esta es una reflexión que debemos hacer. ¿Cómo eso realmente podemos colocar en una balanza una cosa y la otra, ¿no? Puede que pidamos nosotros tener una mejor posición, tener un mejor estatus, pero ¿hasta qué punto hemos dejado que estas situaciones nos ahoguen y que no nos permitan entonces realmente hacer lo que debemos, que es cumplir la voluntad de Dios, no solo en aquello que hacemos en el día a día, sino también que nos dé el tiempo para estudiar, para meditar la palabra del Señor, que es lo que nos menciona la porción de hoy. Por eso es que esto es muy importante, dos aspectos interesantes de esta ley de los sirvientes, recapitulando un poco, es el hecho de que debemos ser justos, debemos de proceder con las personas que están a nuestro cargo, no menospreciarlas, sino debemos de dar lo que es justo. Y por otro lado, otra de los aspectos importantes de esta ley de los sirvientes que se aplica a nosotros hoy en día es todos nosotros, aquellos que somos asalariados, servimos a alguien, ¿sí? Es decir, prestamos nuestro servicio, nuestra mano de obra en algún aspecto de nuestra vida, pero hasta qué punto eso que estamos haciendo realmente nos está acercando a cumplir la voluntad de Hashem o nos está alejando de Él. Nos está quitando tiempo que podemos dedicarlo a Él. Así que
lo dejamos como una reflexión para nosotros y vamos a hablar un poco acerca del siguiente aspecto que habla la porción de hoy. No solamente la Torá nos habla de la ley de los sirvientes, ya para el versículo 12 al versículo 19, habla acerca de castigos ante situaciones que ocurren. Por ejemplo, el hecho de las ordenanzas relativas a muertes y asesinatos. También habla acerca de golpear a los padres, hacerles heridas sangrantes, acerca de los raptos, de maldición a los padres, de daños provocados físicamente y sobre el asesinato de algún esclavo en el versículo 20-21. Lo curioso es que la Torá de hoy habla mucho acerca de, entre los versículos, habla de pena capital. Sin embargo, ¿qué significa esto de pena capital? Existen 4 tipos de castigos, según la Torá, y que los sabios explican en lo que nosotros conocemos como la ley oral, ya de una manera muy detallada. El primer castigo de pena capital es el que conocemos en hebreo como geneg o estrangulamiento. En este caso es aplicado a ciertos pecados. Sin embargo, uno de ellos es hacer sangrar a los padres y cometer adulterio. Si la persona golpeaba a sus padres o era sorprendido en el acto del adulterio, debía entonces pagar la pena capital, que era el estrangulamiento. El segundo caso de pena capital era el llamado hereg o muerte, decapitado con espada. Es cuando una persona asesinaba a la otra. En ese caso, pues cometer asesinato era castigado con lo que es llamado hereg, que es ser decapitado con espada. Tenemos el tercer caso de castigo de pena capital llamado trefa o quemado. Aquí se vertía plomo líquido por la garganta de la persona, se le hacía beber este plomo líquido, lo quemaba por dentro, la persona moría. Y este tipo de castigo era aplicado a aquellos que cometían, entre otros pecados, que esto ya es un poco más detallado, hermanos, en el Talmud, pero uno de los que es mencionado regularmente en la Torah es el de matrimonios prohibido entre parientes cercanos. Era con este tipo, este era el castigo que era dado como pena capital. Y el último de los castigos de pena capital es segilá, que es lapidación. La persona es lanzada de una plataforma de 4,5 metros de alto por 2 testigos. Los testigos que vieron cometiendo este acto deben estar presentes y la persona es lanzada. Entre ellos pues está entre los pecados que son cometidos en este aspecto, sería el venerar ídolos y el quebrantar el Shabbat, Hilul Shabbat. Es muy importante y muy interesante nosotros entender este aspecto de las penas capitales. Algunos pensarán, bueno, qué Dios tan despiadado, el Dios del Antiguo Testamento, como pensaba Marción, ¿no? Y que el Dios del Nuevo Testamento en la figura de Jesús es amor. Primeramente, hermanos, la pena capital no se aplicaba inmediatamente. Hay un proceso. El Sanedrín, el Beit Din, debe reunirse para poder compilar todas las pruebas. Había un proceso de deliberación individual, personal, luego en parejas. No solamente eso, el Beit Din debe ayunar si es que se va a tomar la decisión o
acerca de aplicar alguna pena capital, y no es algo que se hace de forma deliberada. Por otro lado, este tipo de castigos, como bien es mencionado una y otra vez en la Torá, es para poder arrancar, vamos a decirlo así, de raíz, el mal en Israel. Y que esto pueda servir de ejemplo para las otras personas acerca de la gravedad de estos pecados. Es muy importante, y aquí quiero hacer una aclaración, que en el Brit Hadashah es mencionado un pasaje que muchas veces es pasado desapercibido o entendido de maneras diferentes, diversas, cuando es predicado. Les invito a que podamos ver Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice lo siguiente. Primera de Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ok? Y quiero aclarar aquí que esto se ha interpretado mal, ese último versículo, de que el maligno no le toca, no significa eso. Significa que el maligno, el mal, el Yetzer Hara, no puede tentarlo. La mala inclinación que está dentro de nosotros no puede tentarlo. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, hemos reconocido nuestro pecado y hemos decidido seguir la voluntad del Señor, pues realmente nos oponemos al pecado y a la tentación. Entonces, por eso el texto debe de ser leído como el maligno no puede tentarlo, no que el maligno no le toca. ¿Sí? Él intentará tentar, pero encontrará una oposición por parte de aquel que sigue la voluntad de Hashem. Si la sigue verdaderamente, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante. Sin embargo, observe lo que dice el texto de Juan. El texto de Juan dice que ciertamente hay pecados de muerte. Existen tres cosas que la persona debe preferir morir en lugar de cometer ese tipo de pecado. Y el primero es la idolatría, el segundo es el adulterio, relaciones sexuales ilícitas, y el tercero es el asesinar a otra persona. Usted debe preferir morir en lugar de cometer esos pecados. Y curiosamente, estos tres que acabo de mencionar forman parte de los requisitos para un no judío entrar en la congregación de los fieles. Es decir, si una persona no es judía y quiere formar parte de la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en esa iglesia del primer siglo, la persona debe, como dice aquel pasaje de Hechos capítulo 15, guardarse de los ídolos, lo contaminado a los ídolos, de comer sangre, es decir, la persona debe de lavar la carne, debe de sacarle la sangre a la carne. La persona debe
guardarse de asesinato, ¿ok? La persona debe de guardarse del adulterio, fornicación. Es interesante ver que esta parte de los castigos de pena capital están vigentes inclusive en el Brit Hadashah. Son mencionados aquí, como ya vimos en Juan. Vamos a continuar, hermanos. En el versículo 22 al versículo 36, la Torah nos habla acerca de compensaciones. ¿Qué hacer en el caso cuando hay un tipo de daño producido ya sea por una persona o por un animal? El dueño debe de resarcir a aquel que se le ha producido el daño. Yo no voy a entrar en los detalles porque esto es un tema muy extenso. Es más, hay un tratado del Talmud, llamado Nezikim, que va a hablar acerca de daños específicamente y que explica y coloca ejemplos de cómo proceder de manera justa, y pues yo no voy a entrar en los detalles de Nezikim, pero sí es importante mencionar que este tema de la porción de hoy, que habla acerca de cómo resarcir, los sabios lo explican con mucho más detalles en el Talmud. Existen 5 tipos de daños que se pueden producir, ya sea porque una persona los comete hacia la otra, o 2, como ya dijimos, puede ser que un animal cometa el daño. Existe el que nosotros llamamos nezek, que es daño específicamente, si el atacante, el animal, la persona, daña el cuerpo de la víctima. Hay una forma de que hay que resarcir. Muchas veces vemos aquí específicamente en la Torah, dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Y muchos piensan, bueno, esta es la ley del código de Hammurabi, la ley del talión. No necesariamente, hermanos. El texto que habla la Torah, si bien es cierto, toma como referencia la ley que había en los pueblos circundantes, la explicación de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, trata acerca de resarcir a la persona de forma económica y no que la persona se vengue de la otra haciendo el mal a la otra persona, o sea, haciéndole lo mismo. Ejemplo, hubo un accidente, sacó un ojo, entonces yo te saco tu ojo. Eso no es así en el texto bíblico. Quiero que lo entendamos. Cuando Yeshua habla de que oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, no está hablando de esa antigua ley del talión. Está hablando desde la perspectiva de compensación económica por lastimar a una persona. Existe el tipo de daño que le causa dolor a la persona, Ya no es que daña el cuerpo de la víctima, sino que le produce un golpe que le causa dolor, Estamos hablando de dolor físico, En hebreo, zahar. La persona debe reponer económicamente, resarcir económicamente a la víctima. Está la compensación ripui, es decir, ahí viene refúa, cura. La persona debe pagar los gastos médicos. Si la persona tiene que ser llevada a un hospital, la persona debe resarcir, pagar esos gastos.
ya sea producidos por un animal o por la persona, debe resarcir esos gastos. Está el de Shevet, indemnización laboral, si la persona debe estar incapacitada debido al daño que se le produjo, entonces el atacante o el dueño del animal debe de pagar una indemnización laboral por los días que no ha podido ir a trabajar. Y está la parte ya del daño moral, que sería boshet, es decir, vergüenza, si realmente pues el daño ya no es desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional, psicológico, moral. Hay una forma también de resarcir. Observe que estos aspectos hoy en día los utilizamos. Sin embargo, hay algo interesante dentro de lo que menciona la Torah. No es simplemente compensar económicamente a la persona. Porque delante de Hashem, la compensación económica es una forma de retribuir el daño, pero no queda completo hasta que el atacante o la persona, el dueño del animal, pida perdón a la víctima. ¿Ok? O sea que debe de estar acompañado este aspecto. Por eso es muy importante, hermanos, nosotros entender este aspecto. Sobre todo, el tomar en cuenta que a veces la gran mayoría de los puntos que son mencionados en los aspectos que son mencionados aquí, nosotros los cumplimos, ¿no? Ya sea porque las leyes de nuestro país así lo determinan, los jueces de paz, en fin, son reglas que están basadas en el aspecto bíblico, pero realmente hay un componente importante. Todos estos aspectos de compensación por lastimar a una persona deben ir acompañadas de un pedido de perdón. ¿Sí? Vamos entonces a la compensación por robo. En el capítulo 21, versículo 37 al capítulo 22, versículo 5, nos habla acerca de diversos momentos en los cuales la persona ha sustraído algo, se ha llevado algo de otra persona. ¿Cómo se debe proceder en este caso? Es muy importante entender lo siguiente. Si el ladrón admite que él robó y devuelve el objeto o paga su valor, en el caso de que lo haya vendido, ese es el primer estatus o el primer, vamos a decirlo así, el primero de los casos. Cuando el ladrón por voluntad propia dice, se llevó algo, qué sé yo, no sé, una silla o algo, y de repente la conciencia le remuerde y él mismo confiesa públicamente, mira, robé esto, aquí está, lo devuelve, ¿ok? Allí no hay ningún problema. O si realmente pues ya lo vendió, pero le remuerde su conciencia, debe pagarle a la persona el valor del objeto robado. El segundo caso es cuando el ladrón no lo admite, pero hay testigos que lo vieron, hay pruebas que lo incriminan, sin embargo, él niega que lo haya hecho y al final se comprueba que sí, él fue el que lo robó. En este caso, hermanos, la persona no solo debe devolver el objeto que se robó, sino también debe pagar el valor del objeto. En pocas palabras, debe de pagar el doble. ¿Ok? Tercer aspecto. Si robó un cordero,
Ya es un animal que puede ser vendido, puede ser vendida su carne, puede ser vendida su piel. Realmente pues ya se trata de un animal, ya no se trata de un enser, de algo que se pueda mover, una jarra, una silla, no, ya se trata de algo mucho mayor. Debe devolver 4 veces más. Si robó un buey, dice la Torah, debe de pagar 5 veces más. Es interesante ver las escalas, ¿no? Ver cómo el Señor coloca diferentes compensaciones dependiendo de la situación que ocurra. Igual pasa con los castigos, igual pasa con las compensaciones por daño. O sea, hay una escala. No es que es blanco y negro, hay grises en el medio. Y es así que debemos proceder. Cada caso es un caso. Nosotros no podemos cerrarnos y decir, es que voy a proceder siempre de esta manera. Vamos a necesitar, dependiendo de los casos, formas de resolverlo. Porque nuestro día a día ya no se va a tratar de compensación por robo, ya no se va a tratar de daños físicos o de la propiedad directamente, o ya no se va a tratar acerca de castigos, hermanos. Debemos absorber el principio. Voy a explicarles un caso donde yo apliqué este principio, ¿ok? Cuando yo trabajé en un momento, fui nombrado como coordinador de formación humana dentro del colegio donde yo trabajaba anteriormente. Una de las cosas que yo realizaba en este cargo era la parte de disciplina de la escuela, ¿sí? Pero con un matiz humanizador, ¿no? No un matiz de castigo. Claro está, hay una sanción por la falta cometida, ¿ok? Pero la idea es que la persona pueda entender, enmendar su falta y no volver a caer. Esa es la idea del proceso en la coordinación de formación humana. Cuando un estudiante cometía una falta, o yo lo sabía de manera directa, indirecta, por testigos o no, yo llamaba a la persona, conversaba con ella, le daba la oportunidad de decirme si era culpable o no, ¿ok? Si la persona reconocía, confesaba, a veces el punto es un tanto por el temor, ¿no? De que cuál va a ser la consecuencia. Sin embargo, yo trataba de enseñarle a los estudiantes lo siguiente: independientemente de la consecuencia, yo necesito que tú seas justo y me digas si realmente te equivocaste o no. No, pero es que yo no te pregunté si te van a castigar o no. Yo te pregunté si realmente mereces el castigo o no. Si mereces la sanción o no. Una vez que, bueno, ya haya confesado que cometió la falta. Y dependiendo de la respuesta, dependiendo de la actitud de la persona, es que usted aplica la sanción. Si una persona es mucho más rebelde y dice, no, yo no reconozco lo que ocurrió, ¿ok? Me niego a aceptarlo y hay testigos, entonces la sanción es severa.
pero siempre dando la oportunidad a la persona de confesar lo que ha ocurrido. Entonces es importante ver este aspecto, que todo esto que estamos viendo hoy en la porción de Mishpatim se puede aplicar en nuestro día a día. Otro punto interesante de este tema, que se sale un poco allí de las partes de compensación, es que la Torá también nos habla de cuidados con los daños en la vía pública, porque realmente eso afecta a toda la comunidad. Y los daños provocados por el fuego, si una persona enciende en su patio, enciende fuego para quemar la hierba, si ese fuego pasa a la casa o daña algo del vecino, quien debe pagar los daños es la persona que inició el fuego. Todo esto son aspectos que tratan de la justicia, de hacer las cosas de manera correcta. En el capítulo 22, versículos 6 al 14, nos habla acerca de la responsabilidad de bienes. Es cuando usted le da a alguien a cuidar algo, y usted realmente le pide a esa persona: mira, tengo esto aquí, puedes cuidármelo, y esa persona es responsable de ello si algo pasa. Hay que aclarar que en la Torá se mencionan 4 tipos de cuidadores, vamos a decir así, ¿ok? Está el Shomer Hinam, ¿ok? Es el cuidador que usted no le paga. Si algo se daña o se pierde, es decir, usted le dice a alguien: mira, cuídame esto, pero no te voy a pagar nada, vigílamelo nada más, ¿ok? Y esa persona no está recibiendo nada a cambio, y ocurre algo, un accidente, es decir, vamos a suponer que yo le diga: cuídame mi carro, y viene otro carro y pasa algo y choca contra la puerta del carro. El Shomer Hinam no tiene ningún tipo de responsabilidad de devolverle nada a la persona. Es un cuidador no pago. Eso es siempre y cuando no sea por negligencia, ¿sí?, de él. Es decir, que la persona venga, lo dejé cuidando y de repente: ay, es que me fui para allá y regresé y ya se perdió. Eso es negligencia, porque yo me comprometí, aunque no sea pagado, yo me comprometí a cuidarlo mientras que llegabas, ¿ok? Si es por negligencia, sí tiene que pagar. El segundo es Shomer Sahar. Sahar es pago, ¿no? Salario. Entonces, Shomer Sahar es el cuidador por salario. Yo te pago por cuidarme esto. Si la situación ocurre en ese caso, debemos de tener en cuenta que la persona debe pagar si se robó o se perdió, ¿ok? Porque yo soy responsable, me están pagando por cuidarlo. Está el sojer, que es una persona que alquila un animal objeto, se aplica la misma ley del Shomer Sahar. Y está el shoel, una persona que pide prestada un objeto. Si
la persona. En el caso del Shoel, básicamente lo que pidió se pierde, es robado, también tiene que pagar, pero si se daña o se rompe en su uso normal, no tiene que pagar por ello. ¿Ok? Los detalles de esta ley se encuentran específicamente en el Talmud. Se explica un poco acerca de cómo se procede en este caso de la responsabilidad de bienes. En el capítulo 22, versículo 15 al 26, habla acerca de las prácticas abominables, lo que Dios detesta, ¿sí? Está acerca de la seducción inmoral, de aquella persona que seduce a aquella doncella y que luego debe casarse con ella si ya ha tenido pues relaciones con esta doncella. Si ella acepta casarse, pues no hay ningún problema. Si su padre también acepta que se case, si no, tendrá que resarcirle económicamente. Está también la situación de la prohibición del ocultismo, de la idolatría, del oprimir al extranjero. Está también de no afligir a la viuda y al huérfano. Y también la usura entre los hijos de Israel. Ojo, está hablando aquí del texto de que no debe cobrarle intereses a los hijos de tu pueblo. No habla acerca de otros pueblos que no sean judíos. ¿Ok? No se debe cobrar usura entre los judíos. Si se presta algo, no debe cobrarse intereses entre los judíos. ¿Ok? Y está, por último, un aspecto muy importante que es reconocer la autoridad. El texto dice literalmente: no blasfemes a Elohim ni maldigas a ningún líder de tu pueblo. Éxodo 22, 27. Y esto habla no solamente, hermanos, muchas veces algunos lo aplicarán y dirán, bueno, esto es para con los líderes religiosos, no solamente los líderes religiosos, también los líderes civiles. ¿Ok? El propio Pablo más adelante habla acerca de en su carta a Timoteo, habla acerca de orar por los gobernantes, por los reyes. Y el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, habla acerca de los pastores y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Sí? Así que el propio escritor de Hebreos también habla acerca de este reconocimiento de la autoridad. Como dijimos, no solamente en el aspecto religioso, también en el aspecto civil. El capítulo 23, versículo del 1 al 9, habla acerca de la administración de justicia. ¿Cómo debemos hacer desde el punto de vista de tomar decisiones, aquellos que tienen cargos de responsabilidad? Y esto no solamente, si sabemos muy bien, ¿no? Este tema es unido a la porción de Shoftim más adelante en el libro de Devarim en Deuteronomio, donde se explican las características de los jueces, que es muy parecida a las características de... bueno, ellas fueron tomadas de base más que todo para las características que debe tener un presbítero, una persona que es escogida como ministro en la iglesia del Señor.
Es muy interesante que para administrar justicia, la primera cosa que Dios dice a Moshe para que le mencione a los hijos de Israel: no aceptes falsos rumores, no sigas a la mayoría en su maldad. Y es muy importante esto, no es porque los demás digan, ok, cada uno de nosotros tiene libre albedrío, cada uno de nosotros toma sus propias decisiones, ok, pero no es porque la mayoría toma una decisión, yo voy a seguir lo que la mayoría dice, porque no necesariamente porque la mayoría lo diga es algo bueno. Nosotros debemos de verlo a través del prisma de la Torá. Si aquella acción realmente está de acuerdo con la voluntad de Dios o no. ¿Sí? Así que es muy importante, a veces nos dejamos llevar o decimos, bueno, que decidan los demás y lo que decida la mayoría yo lo voy a acatar. No debe ser así. Si es algo que realmente va en contra de la voluntad de Dios, yo debo plantear mi punto de vista. Hay cosas que lo podemos dejar en opciones, ¿no? Pero hay asuntos que tienen que ver directamente con cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces que la mayoría lo siga no necesariamente es lo correcto, ¿sí? Así que debemos de tener esto muy claro. No favorezcas al pobre en su causa, es decir, que si una persona, yo me dejo llevar por los sentimientos, emociones, y la persona realmente debe ser juzgada por lo que hizo, no debo dejarme llevar por el amiguismo, por la compasión, sino debo de estar del lado de la justicia. ¿Ok? Debo de estar del lado de la justicia, de lo que es correcto, independientemente si es mi amigo, es alguien que yo aprecio. No puedo ser imparcial. Disculpen, debo ser imparcial, no puedo ser parcial. No puedo estar parcializado hacia un lado o hacia el otro. Y si yo no logro distinguir y no logro ser imparcial, entonces yo no puedo juzgar esa causa. Si mis sentimientos y emociones no logran dividir, no logran poner de lado una cosa y la otra, es mejor no juzgar, a pesar de que tengamos las facultades. ¿Sí? Y esto lo sabemos muy bien, que ocurre desde el punto de vista en la administración de justicia civil. ¿Okay? Si un juez piensa que no puede juzgar esa causa porque hay intereses o hay situaciones de por medio, entonces él puede decir, yo no juzgo, no puedo juzgar esta causa. ¿Sí? De la misma manera, debemos saber separar una cosa de la otra. Independientemente, como dijimos, si es mi amigo, si es mi hermano, si es mi familia, yo tengo que ver la acción de acuerdo con la Torá para poder juzgar correctamente. Curioso que entre las leyes de administración de justicia dice, bueno, si el toro o el burro de tu enemigo caen en un hoyo y tiene una carga colocada, ayúdalo. Porque observen, muy importante es esto. Mire el cuidado que Dios tiene. Y es curioso las palabras en hebreo porque dice, ayúdalo si él está tratando de sacar el toro o el burro. Pero si él está allí y él no mueve nada o no hace nada por sacar al toro o al burro y te deja a ti sacándolo,
no tienes responsabilidad de ayudarle. Eso es si él también está necesitado y lo vas a sacar. Y observe, ¿por qué es este caso? Porque la bestia que ha caído en el hoyo no tiene la culpa del problema que hay entre esa persona y tú. Es interesante, ayúdalo, porque la bestia tiene carga sobre sí. Sé misericordioso por la situación de la bestia. ¿Ok? Porque una cosa no puede ir unida con la otra. ¿Sí? A mí me ha tocado ver situaciones un poco parecidas. No necesariamente ya no estamos en los tiempos bíblicos, pero por ejemplo, cuando a veces nosotros nos toca en nuestro trabajo eh, ver algunas situaciones y a veces nos tocan este tipo de estudiantes que nos dicen, no, pero es que yo sé que mi papá, mi mamá vino a hablar con usted y estaba enojado, le dijo cosas a usted y demás, y realmente pues no es eso lo que yo pienso, ese es él o ese es ella. Hay personas que a veces toman las decisiones o represalias contra la otra que no tienen nada que ver con el problema. Y uno tiene que saber distinguir. Si yo tengo una situación con otra persona, ¿ok? Esa situación queda con la otra persona, no con el que esté alrededor de esa persona. Debemos ser profesionales, ¿no? En ese aspecto. ¿Sí? Si yo tengo diferencias con otra persona, esas diferencias no deben alterar mis decisiones hacia las otras. Y ese es el aspecto que menciona este tema acerca del caso del toro o del burro de tu enemigo. ¿Sí? Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Las diferencias que puedan existir, ¿ok? No tienen nada que ver con el burro, el toro que caiga en el agujero. La Torá habla en repetidas ocasiones, aléjate de la mentira. Si un juez, alguien que vaya, que tiene una posición de decisión, de juicio, sabe que hay algo que no está bien, que no es correcto, debe alejarse. De ese aspecto. No aceptes el soborno. El soborno hace que las personas queden cegadas. No oprimas al extranjero. Si nosotros vemos cada uno de los aspectos que es mencionado en la parashá de hoy, son aspectos que podemos aplicar en nuestro día a día. Y esos principios realmente nos pueden ayudar a nosotros a tomar decisiones en diversos aspectos de nuestra vida. Una vez que podamos ejercitar estos principios, ¿ok? Porque muchas veces las leyes que son mencionadas aquí
no son leyes que las podamos cumplir hoy en día. Vivimos en un mundo moderno donde ya no hay toros, burros, no estamos en el campo. Hay aspectos que ya no forman parte de nuestra vida cotidiana. No estamos en el mundo antiguo, pero los principios permanecen vigentes. Y aplicando esos principios en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestras decisiones, es que podemos realmente construir una sociedad justa para realmente instaurar el reino de Dios y vivir la verdadera justicia social. Que el Eterno nuestro Dios nos bendiga y nos guarde en este día de Shabbat, en el nombre poderoso del Señor Yeshua. Amén. Amén. De Tefilá, oración comunitaria, y oramos por cada uno de los hermanos y hermanas de la congregación, aquellos que asisten a este servicio virtual, que el Señor, que conoce todas nuestras necesidades, pueda traer bendición, cura completa y suplir de lo necesario de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Pero en especial queremos orar por las siguientes personas para que el Señor nuestro Dios envíe Refuah Shelema, salud completa. Oramos por la salud de mi papá, por la salud de la hermana Edith, del hermano Hernando, la salud de nuestra querida hermana Antonia, del hermano José Rodríguez, del hermano Alejandro Bonilla, de la hermana Narki y su mamá Ángela. Oramos por la hermana Heredia y sus hijos, por el profesor Jerry y su esposa Michelle, y por Bianca. Oramos también por la vida y la salud de nuestro hermano Víctor y nuestra hermana Victoria y sus hijos. Oramos también por la pequeña Fátima también, para que el Señor nuestro Dios pueda traer Refuah Shelema, salud completa a su vida. Oramos también por nuestro hermano Raúl Troya en su recuperación. Oramos también por nuestra hermana Mauricea en Aracayú y por cada uno de los hermanos y hermanas de esta comunidad. También oramos por la salud y la recuperación de nuestro querido hermano Andrés, que se encuentra en República Dominicana. Que el Señor nuestro Dios pueda traer cura completa en el nombre del Señor Yeshua. Oramos también por nuestros hermanos en Brasil, en el ministerio Ensinando de Sion. También oramos por el ministerio Netifia, por los rabinos Marcelo, Mateus y el rabino Joseph Shulam. Que el Señor nuestro Dios pueda suplir de lo necesario en sus vidas, en sus familias, y les llene de salud y vida en el nombre del Señor Yeshua. Oramos por nuestro país y por todas las situaciones que pues hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y nos guarde en este tiempo, sobre todo ahora que mucha gente se ha ido al interior y que realmente pues han sido 2 años que las personas pues no van a medir aquello que van a tener en estos días de estas fiestas, que por cierto no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Y pues oramos para que el Señor nuestro Dios tenga misericordia de nosotros y que pueda el Señor guardarnos de toda situación del virus, del coronavirus. Bien, hermanos, continuamos en este tiempo con el tiempo de diezmos y ofrendas. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, agradeciendo a los hermanos que siempre están al pendiente de cómo va la situación en la comunidad, y sobre todo también por aquellos que brindan su aporte semanalmente, quincenalmente, mensualmente, para llevar adelante la obra del Señor, sobre todo ahora en este tiempo que la economía pues
se está poniendo un poco más difícil la situación y debemos suplir los gastos que son necesarios y propios de la comunidad, a pesar de que no estamos de manera presencial. Restan muchas cosas por hacer y pues aún faltan hacer cosas, sobre todo ahora que pues mi papá está enfermo, y pedimos al Señor nuestro Dios por su recuperación. Y pues hay cosas que vamos a tener que solicitar que sean realizadas por personas externas, las cosas que restan. Y pues gracias al Señor nuestro Dios, que siempre nos ha fortalecido como familia en este tiempo de necesidad, pues sin Él no hubiésemos podido salir adelante en este tiempo. Gracias al Señor por esa fuerza que nos ha dado y esas palabras de ánimo que Él nos ha dado para seguir adelante. Bien, hermanos, vamos a recibir en este momento la bendición final, no sin antes recordarles que se acerca Purim para el día 6 de marzo y pues recordemos que es una fiesta extra bíblica y es la historia de la reina Esther y del rey Ahasverosh, del rey Asuero. Y pues nos vamos preparando para ello. Ya el próximo fin de semana es el Shabbat previo, hoy es Shabbat Shkalim, y el próximo Shabbat es el Shabbat que tiene que ver con el recuerdo de lo que nos hizo Amalek, Shabbat Zahor. Ya previo a, no, todavía no estamos todavía faltan 2 semanas más para Purim, ¿sí? Todavía estamos en febrero la próxima semana, inicios de marzo, y el lunes 6 de marzo es la fiesta de Purim, para que estemos bien sintonizados con las festividades, y pues se va acercando Pesaj del año 5783. Vamos a recibir la bendición final. Yivarechecha Adonai, vishmerecha, yair Adonai panav elecha, vehuneka, yisa Adonai panav elecha, veyasem lecha, shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai resplandece su rostro sobre ti, te muestre gracia, vuelva Adonai su rostro a ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, amén, amén. Shavua Tov, hermanos, una buena semana en el nombre del Señor Yeshua. Shalom, shalom.